Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marilena Leal Beltrán, hija de la gran cantante que ha tenido nuestro país, Lola Beltrán, y también del torero, guapísimo Alfredo Leal. Y bueno, pues he sido aquí invitada para narrarles la historia de la máxima exponente que ha tenido México, Lola Beltrán, Lola la Grande. Y me siento muy afortunada de estar aquí con ustedes. Pues bueno, la historia comienza en un pueblo ubicado al sur de Sinaloa que se llama El Rosario, Sinaloa. Lola, mi madre, que bueno, su nombre realmente no era Lola, de eso lo vamos a hablar después, era Lucila, María Lucila, un 7 de marzo de 1932, en un ambiente pues no muy pobre, pero bueno, en donde ella tampoco tenía grandes lujos. Su padre, mi abuelo Pedro, trabajaba en las minas del Rosario, Sinaloa, donde se extraía oro y plata, y mi abuela pues se dedicaba pues al hogar y a la atención de mis otros tíos, los otros hermanos de mi mami. Vivían pues bueno en un pueblo pequeño. Las casas del Rosario, Sinaloa son casas muy bellas, grandes ventanales con techos muy altos, con puertas de madera preciosas. La gran mayoría de las casas tienen en el centro unos jardines muy bellos, pero bueno, ahí mi madre se desarrolló, ahí vivió pues hasta que logró graduarse en el año 49, cuando ella ya se convierte en secretaria corresponsal, que ese fue el título que ella obtiene. Pero ella vivió prácticamente ahí pues todos esos años, de 1932 y a 1949, que es cuando ya decide salirse de su pueblo, porque sabía ya en aquel entonces pues que quería convertirse pues en la gran figura que sigue siendo. Ella estudió en la primaria, el Colegio Cristóbal Colón, un colegio de monjas. Ella siempre pues vivió muy cerca de la religión, una niña muy católica. Hay un acontecimiento importante que marcó su vida, que fue precisamente la muerte de su padre, de Pedro Beltrán. Joven, sufrió un infarto, y a partir de ese momento pues la vida de la familia Beltrán pues evidentemente vivió pues una situación pues totalmente difícil, porque ya no existía el hombre que se haría cargo pues de llevar el sustento a la casa. Entonces mi abuela, María de los Ángeles, pues fue la que tuvo que trabajar y ya no poder atender tanto pues a Lucila y a sus otros hermanos. En total fueron 6 hermanos. Carmela, mi tía Carmela, pues ya había nacido antes de que mi abuela contrajera matrimonio con Pedro Beltrán, mi abuelo. María de los Ángeles. Y bueno, pues entonces es la tía Cristina la que realmente pues empieza a hacerse cargo de la familia, de los hijos pequeños. Y ya desde entonces mi madre pues ya con 4 o 5 años de edad ya me cuentan, sobre todo pues sus amigas de la infancia, que ya empezaba ella a cantar. Ella tenía desde muy pequeñita ya el don, sobre todo de la voz, de tener esa voz tan hermosa que siempre la distinguió, pero ella ya desde muy niña sabía que lo que ella quería era cantar. Entonces ella ya cantaba en muchas partes. Quienes la conocieron y que tuve la fortuna de entrevistar, pues me comentaban que tenía una voz fuerte, una voz potente, que no escuchaban que fuera como una niña la que cantaba, sino que se escuchaba cantar, pues era una voz femenina, pero una voz con mucha potencia, no con la característica pues de las niñas de su edad. Y es así, pues bueno, como ella se subía mucho a los árboles, empieza a ir a muchos lugares en donde cantaba y expresaba pues su sentir. Ya escuchaba de muy niña a Lucha Reyes. Ella no tenía radio porque, como bien les comento, no eran muy pobres, pero sí vivían pues en una situación pues humilde, ¿no? No tenían acceso pues a muchas cosas que tenía la gente de dinero en el Rosario. Entonces ella de muy pequeñita pues escuchaba y empezaba a escuchar a Lucha Reyes a través de la radio, y es cuando ella empieza a aprenderse las canciones de Lucha Reyes. En especial había una canción que ella ya de niña cantaba, que es El Herradero, y siempre manifestó a lo largo de su vida la gran admiración por esta cantante. Así es como se fue desempeñando la vida de mi mami en el Rosario, Sinaloa. Quiero ahora que escuchen la primera canción que mi madre graba a principios de los años 50, Cuando el destino, de José Alfredo Jiménez.
Pues como les decía, Lola Beltrán, bueno, en aquel entonces Lucila, ¿verdad? Porque no era Lola Beltrán todavía, siempre se distinguió por todas las compañeras de su escuela, por encima de todas sus compañeritas de la escuela, de ser la que mejor cantaba. Entonces, como ya sabían las madres, que eran las maestras y las directoras de la escuela, de la congregación de las Carmelitas Descalzas, como ellas sabían que María Lucila tenía muy buena voz, entonces siempre la utilizaban para que ella cantara pues en todos los eventos importantes que se llevaban a cabo a lo largo del año en la escuela Cristóbal Colón. Entonces, bueno, pues mi mamá pues participaba en todas las festividades. Muchas veces cantaba a capela, no había instrumentos, no había un acompañamiento que pudiera estar con ella en las canciones que ella interpretaba, entonces lo hacía a capela. A ella no le importaba, no le daba vergüenza, siempre fue una niña muy extrovertida. Fue una niña muy bromista, fue desde muy pequeñita una niña muy inquieta, una niña muy, muy traviesa, muy ocurrente, muy ingeniosa, muy divertida. Pues siempre cuando había un momento importante en cuanto a actividades en la escuela, pues siempre Lucila era la que subía al escenario. Las madres incluso armaban ahí de una manera improvisada un templete, unas cuantas maderas para poder subir a la pequeña cantante que ya desde entonces pues llamaba tanto la atención, sobre todo pues como les digo, por su gran personalidad, porque no le daba pena. Normalmente a las niñas pues les da un poquito de vergüenza. Bueno, a las niñas y a los adultos les puede dar vergüenza estar sobre un escenario, pero a ella no. Fue una niña que también, además, a pesar de ser traviesa, siempre se distinguió por tener muy buenas calificaciones. Eso también pues es admirable porque bueno, ya no estaba el padre detrás de ella, porque mi abuelo murió en el 38 a causa de un infarto. Mi abuela María tuvo que trabajar y salir de casa. Entonces, aún así, pues fue una niña responsable que logró sus objetivos académicos, logró terminar la primaria y después ella estudia comercio, que era la carrera pues que se estudiaba en el pueblo del Rosario, Sinaloa, en aquel entonces. En esa misma escuela donde termina la primaria también hace la carrera de comercio. Ella, muy jovencita, como bien les dije, a los 17 años, en el año de 1949, logra tener el título de secretaria corresponsal, lo cual fue muy acertado en la manera de pensar de María Lucila, porque eso evidentemente le abriría las puertas para poder desempeñarse fuera de su natal Rosario. O sea, ella sabía que ya con un título podía tocar puertas en otros lugares, y así lo hizo. Ella después se va a Mazatlán, Sinaloa, trabajó incluso antes de trabajar en la estación de radio como secretaria de la XRJ en Mazatlán, Sinaloa. Trabajó también en una mueblería, creo que también trabajó en una joyería, y ya después es cuando ella ya se incorpora a desempeñar pues lo que ella ya había aprendido durante 3 años, que era precisamente ser secretaria corresponsal, lo cual consistía en ser, bueno, pues secretaria taquimecanógrafa. Entonces ella empieza a trabajar ahí en la XRJ. Su único interés pues era el poder tener contacto con los artistas y con los directivos de la estación de radio del puerto de Mazatlán, para poder ella mostrar ya de una manera distinta, mostrarle al público que era una cantante y que era una buena cantante. Ella participa en programas de aficionados, en donde al principio pues quedó en tercer lugar, y esto pues evidentemente lo sé por todas las entrevistas que he llevado a cabo sobre su vida, en donde me comentaban de que ella pues precisamente participaba en este concurso de aficionados. Obtuvo en aquella ocasión el tercer lugar. El primer lugar lo obtuvo una cantante soprano y después otro cantante, un hombre, y ella ocupó el tercer lugar. Y luego siguió participando también en más concursos de aficionados ahí en la XRJ en Mazatlán, hasta llegar a obtener el primer lugar. Los directivos, el público, ahí pudieron percibir del gran talento de María Lucila. Esto le permitió el mostrar sus capacidades y mostrar su gran talento, el ser apoyada por mucha gente, recabando incluso dinero para que ella pudiera trasladarse a la Ciudad de México, porque su gran ilusión fue el conocer la XW. Pues seguimos con el relato. Quiero comentarles, bueno, de la importancia de una canción que llevó a Lola Beltrán a la cumbre, Cucurrucucú Paloma, del gran compositor zacatecano Tomás Méndez.
El objetivo de María Lucila era llegar a la XW. Desde muy niña sabía que ella tenía que llegar a esa estación. Fue algo que tuvo muy, muy claro en su vida, porque lo manifestó en su vida adolescente de que ella iba a ir a la XW. Fue una joven, una niña, una joven, una mujer con una firme determinación que evidentemente pues se reflejó a lo largo de su desempeño profesional. Una mujer, una niña que logró sus objetivos, llegó precisamente a la XW, llegó con mi abuela, con su madre María de los Ángeles. En el primer intento, que fue a principios de los 50, no fue fácil. No pudieron entrar a las instalaciones de la XW. Era muy difícil entrar. Ellas no conocían absolutamente a nadie, no tenían ningún contacto, no sabían a quién buscar, ni sabían cómo poderlo hacer. Entonces, mi madre se regresa a Mazatlán, Sinaloa, pero de nueva cuenta llega a la XW, otra vez acompañada por mi abuela María de los Ángeles, quien siempre la apoyó y siempre estuvo con ella. Tuvo la oportunidad en ese momento de reconocer a Emilio Tuero, que iba caminando por las calles de la XW, lo aborda y le pide que le dé la oportunidad de entrar a las instalaciones de la XW. Pudieron entrar a los estudios donde se grababan en vivo infinidad de programas sumamente importantes, y bueno, pues ella entra al estudio donde en ese momento, que estamos hablando ya de mediados de los 50, estaba grabando, estaba participando en vivo el gran cantante mexicano Miguel Aceves Mejía, que tenía un programa de radio en aquel entonces, donde él era la figura principal, donde se grababa, como les comento, en vivo, donde había una orquesta, donde había mariachis en vivo con público presente incluso. Mi madre, María Lucila, le pide pues que la ayude. A lo que Miguel Aceves Mejía pues le comenta, bueno, ¿y qué es lo que tú sabes hacer? Entonces ella le dice, pues soy taquimecanógrafa, pero también sé cantar. Entonces Miguel Aceves Mejía la presenta con Amado C. Guzmán, que era el director artístico de la estación. Amado C. Guzmán le hace pruebas para saber si realmente sabía hacer lo que ella comentaba. Hizo sus pruebas de taquimecanografía de una manera estupenda, lo hizo muy bien, lo hizo todo con una gran rapidez y es contratada para trabajar como secretaria del director artístico de la XW. Entonces mi madre permanece ahí por unos cuantos meses. Tampoco ella sabía que iba a ser temporal su permanencia en ese puesto, pero eso le permitió a ella pues relacionarse con los artistas, con los empleados, con la gente importante de la XW. Como secretaria del director artístico, pues ella tenía acceso a ver las composiciones de los principales autores en aquel entonces. Tuvo la oportunidad de relacionarse con mariachis, con muchísima gente, dada su interés y dado su gran deseo de realmente figurar, no como secretaria, sino como cantante. Pide la oportunidad para cantar en algunos programas de radio en donde no había patrocinio. Entonces, al no haber patrocinio, pues no eran tan importantes. Pero es así como ella empieza a darse a conocer, en donde ya se empezaba a murmurar entre los pasillos de la estación que había una jovencita sinaloense que cantaba muy bien las canciones rancheras. Es así como empieza ya a sonar el nombre de María Lucila. Al descubrir a esa secretaria que cantaba tan bien, don Eulalio Ferrer, que era el productor y publicista del programa Así es mi tierra, que era un programa de radio 100% mexicano de la estación de la XCW, determina que el nombre de Lucila no era un nombre muy comercial. Entonces lo platica con otro gran compositor y director de orquesta, que es Tatanacho, y Mario Talavera, que eran músicos también, y ella decía que quería llamarse Lucha Reyes, por su gran admiración a la precursora de las cantantes de la canción ranchera. Entonces ella propone llamarse Lucha Reyes, pero no Lucha Reyes, sino más bien Lucha. Ella propone llamarse Lucha, pero dijeron, bueno, puede ser Lupe, y de repente don Eulalio Ferrer dice, pues a mí me parece que le quedaría muy bien el nombre de Lola. Entonces es así como ya a finales de los 50 bautizan a María Lucila como Lola Beltrán. Y es así como Lola Beltrán nace artísticamente a finales del año 50. Y bueno, ¿y qué mejor prueba para que podamos escuchar este tema también hermosísimo, también del gran maestro Tomás Méndez, Puñalada Trapera, para todos ustedes? Hola amigos, estoy aquí encantada de poderles platicar sobre la vida de mi madre, sobre Lola Beltrán.
Yo sé, ustedes que están en Estados Unidos, yo sé perfectamente del gran cariño que sienten de su música, de su comida, y yo sé que la nostalgia realmente es muy profunda. Pues estábamos hablando de que ya a finales del año 50, de 1950, pues ya se escuchaba el nombre de Lola Beltrán, no solamente en los estudios de la XW, en vivo, con el público presente, con el mariachi en vivo o con la orquesta de Tatanacho en vivo, sino que también ya se escuchaba en la radio de la Ciudad de México y de muchos lugares a donde llegaba la señal de la XW. Y bueno, pues empiezan ya las contrataciones, empieza a cantar, por vez primera canta en un centro nocturno ubicado aquí en la Ciudad de México que se llamó El Patio. Ella debuta ahí teniendo un éxito enorme y a partir de ahí, pues bueno, requerida evidentemente pues en los eventos políticos. Ya desde muy jovencita pues empieza a viajar incluso allá con ustedes, se va mucho a los Estados Unidos, se convierte pues en la mejor representante de la canción ranchera, del género ranchero en el exterior, y ya muy joven, 51, 52, y bueno, empieza ya a despuntar de una manera impresionante, pero realmente yo creo que su lanzamiento internacional y su reafirmación y consolidación artística se da con la canción Cucurrucucú Paloma, que todos ustedes conocen. Yo creo que con ese tema, Lola Beltrán y el propio compositor realmente se van a la cumbre. Se consolidan los dos y de vivir pues en una situación económica difícil, ella rentó un departamento muy cerca de la XW, un departamento en donde no había nada, era un departamento que estaba vacío. Entonces tuvieron que sacar fiado, pues la estufa, el refrigerador, una camita, una mesa. Y yo recuerdo que mi madre me contaba, mira hija, yo viví en ese edificio cuando pasábamos por el centro, en la calle de Peredo, pasábamos por el centro y me decía, mira hija, yo cuando llegué a la Ciudad de México, yo viví en ese edificio, un edificio para aquel entonces de una arquitectura moderna, era un edificio de 5 pisos, creo que ella vivía en el 5º piso, y mi abuela, ella me decía, y si tú supieras, hija, que mi madre, tu abuela, tenía que lavarme la ropa, me tenía que lavar los vestidos hincada en la regadera de ese baño. Entonces realmente sí fue difícil, como ha sido difícil para la gran mayoría de los artistas, porque yo sé que muchos de los que ahora ya están consolidados provienen de un estrato social humilde. Sé perfectamente de lo difícil que es para todos ellos lograr sus objetivos, como lo hizo en este caso Lola Beltrán. Mi madre, bueno, pues incluso sacaba fiado a veces hasta la comida, pero el éxito y esa solvencia económica le llega a Lola Beltrán y a Tomás Méndez con la canción Cucurrucucú Paloma. Mi mamá la graba y realmente se convierte en un gran éxito. No existe ni existirá ninguna cantante que interprete esa canción como Lola Beltrán. Pero como les comento, bueno, el gran éxito, el gran reconocimiento surge en el año 54. Vienen muchos programas, muchos reconocimientos. Ella empieza incluso ya en el 53, graba su primera película. Participó en muchísimas películas. Yo les puedo decir que su producción discográfica hasta su muerte estaba comprendida de 60 LPs. Evidentemente, pues a raíz de su fallecimiento en el año de 1996, se fueron sacando recopilaciones y podríamos decir que ahora, en la actualidad, existen aproximadamente 78 discos de Lola Beltrán. Pues algo muy importante también en la carrera de Lola Beltrán es que ella no estudió canto nunca, y menos actuación, y aún así participó en 60 películas. Imagínense ustedes, 60 películas. A ella los directores la utilizaban para cantar en algunas películas y después ya también fue desempeñando pues determinados papeles en esas mismas películas. Hay mucho que decir sobre la vida de Lola Beltrán. Son muchas anécdotas, hay cantidad de cosas que yo quisiera estar con ustedes con otros muchos bloques más para poderles contar toda esa gran carrera intensa y extraordinaria de Lola Beltrán.
quiero que escuchen este tema en especial que era el tema preferido de mi padre, de Alfredo Leal, Golondrina Presumida, también del gran maestro Tomás Méndez. Feliz de la vida, encantada de estar con ustedes y de poderles llevar todas las experiencias, las vivencias, tantas cosas que se dieron en torno a Lola Beltrán, a mi madre querida que tanto extraño como no se imaginan. Pues uno como hijo sigue extrañando a los padres y ustedes lo deben de saber muy bien, aunque pasen los años, aunque se cumplan 20, 30, 40 años de la partida de nuestros padres, siempre se van a extrañar exactamente igual. La nostalgia, el recuerdo, la añoranza de no tenerlos con nosotros, incluso creo que con el paso de los años se agudiza. Y es una realidad, porque jamás volveremos a tener a nuestro lado nunca a nadie que nos quiera tanto como nuestra madre. Así es que bueno, ya no quiero decir mucho, la verdad, porque me da mucha tristeza no tenerla, pero bueno, me siento afortunada de poderles contar, porque si yo no estuviera aquí, pues no podría yo. ¿Quién les podría hablar de Lola Beltrán? De la manera como lo estoy haciendo yo, con ese tacto y con esa dulzura que como lo pueden hacer los hijos. Y bueno, pues hay que seguir hablando de ella, pero ya no con tristeza, hay que seguir hablando de ella, pues con toda esa, sobre todo con ese gran orgullo que llevo yo dentro de ser su hija y de haber tenido una madre tan querida, porque bueno, yo ahora que canto, pero cada vez que canto, llega la gente, incluso las señoras que son contemporáneas a mi mami, que todavía están con vida, llegan y me abrazan y lloran, incluso nada más por el simple hecho de estar enfrente de la hija de Lola Beltrán. Yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando, sé perfectamente cuánto la quieren, y yo me siento muy afortunada de haber tenido una madre tan querida como ella. Imagínense qué maravilla de que ella pudo estar tantas horas y tantas veces en los hogares mexicanos y en los hogares a donde fuera, ¿no? Porque no solamente Lola era escuchada en su país, sino que fue una artista que traspasó las fronteras, que fue muy querida en Estados Unidos, que fue muy querida en Centroamérica, en Sudamérica, en España, no se imaginan. Yo me acuerdo una vez, hay algo que les voy a contar que bueno, que nadie lo sabe. Una vez estaba yo cantando en el sur de España, en Málaga, en una fiesta privada, acompañada de un mariachi. Y yo le dije al mariachi que no me pusiera apellidos, que nada más me presentara como Marilena. Entonces terminé de cantar y de repente llega una española y me dice, oye, tú tienes una voz muy parecida a Lola Beltrán. Entonces me causó, bueno, una impresión tan grande como no se imaginan, porque esto me demostró que ella sigue todavía en el recuerdo y en la memoria y en el corazón de muchísima gente en España, por ejemplo, ¿no? O sea, me escuchan a mí y pudieron asociar perfectamente el timbre de voz de Lola Beltrán a través mío. Entonces, bueno, pues eso me hace sentirme realmente pues muy feliz de ver tantas manifestaciones de amor todos los días y de manera constante en la figura de Lola Beltrán. Tuvo relación con grandes compañeros artistas, fue muy amiga de David Reynoso, fue muy amiga de Antonio Aguilar, fue muy amiga de Carmen Salinas, de Héctor Suárez, que incluso los entrevisté. Fue muy querida y muy respetada por muchísima gente. También fue muy amiga de Lola Flores, la cantante española que ha sido la más importante o la más representativa de un país como lo fue España, que participó pues en muchos programas de televisión. La televisión surge en el año de 1950. Entonces ella, después de la radio, deja la XW y se va a la televisión con programas importantísimos, como les acabo de decir, con muchísimas intervenciones como invitada en otros muchos programas. Había incluso un programa también de corte ranchero que se llamaba Estampas del Prado, que era de la época de 1965, producido por Telesistema Mexicano, actualmente Televisa. Cantó con Juan Gallardo, un cantante también muy guapo. Me acuerdo que también este cantante y actor participó con ella en la película Cucurrucucú Paloma, un hombre de un tipo muy mexicano, muy varonil, de bigote, pelo negro, alto, muy guapo Juan Gallardo. Vinieron más programas de televisión, incluso ella también tuvo su propio programa de televisión, que muchos de ustedes recordarán, el último programa de televisión que ha existido, que es una tristeza que no haya programas de música mexicana o de música o de canción ranchera, pero fue el estudio de Lola Beltrán, también de una producción de Televisa.
misa. Y bueno, y también comentarles algo muy, muy importante en la vida de Lola Beltrán. Así que yo les dije en un principio que fue una niña que, bueno, estudió en colegio de monjas en el Cristóbal Colón. Como mi abuela trabajaba, quien se hizo cargo de la educación de todos sus hermanos, que eran 6 en total, fue mi tía, bueno, la tía Cristina, que yo le digo tía, ¿verdad? Pero bueno, hermana de la mamá de mi abuela. Y la tía Cristina es quien les inculcó a todos una gran fe. Esa gran fe se vio reflejada, y ustedes lo sabrán, a lo largo de los años, porque mi madre desde 1955 hasta 1996 le cantó de manera ininterrumpida, imagínense ustedes, o sea, nunca faltó en las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, aquí en la Basílica, aquí en la Ciudad de México. Imagínense ustedes, o sea, se dice, yo les puedo decir, pues se dice rápido, pero no. Imagínense, desde 1955 a 1995 le cantó a la Virgen de Guadalupe. O sea, realmente admirable, una devoción hacia la Virgen de Guadalupe realmente muy, muy profunda, una mujer sumamente católica. También cada primer domingo de octubre le llevaba mañanitas a la Virgen del Rosario y nunca, jamás faltó. Me acuerdo una vez que la operaron, que yo estaba con ella en el hospital en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México, y le quitaron la vesícula, y ella estaba convaleciente y me decía, oye Mari, ¿y si me paro nada más un ratito y voy a la basílica a cantar? Y yo le decía, mamá, no puedes hacerlo porque con el esfuerzo a la hora de cantar se te puede abrir la cicatriz, entonces te pido, mamá, que no lo hagas. Bueno, me hizo caso. Pero imagínense, aún así de estar operada, que en aquel entonces las operaciones de la vesícula pues no son como las de ahora, en que es nada más una pequeña incisión, ¿no? Era una cicatriz grande. Y bueno, aún así su amor y su devoción hacia la Virgen y bueno, y hacia Dios y a todos sus santos, pues era realmente infinita. Así es que es otro aspecto muy admirable. Fue un aspecto público, ¿verdad? Porque bueno, lo hacía siempre ante las pantallas de televisión, de llevarle serenata a la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, estos aspectos de que yo les digo, quizás muchos de ustedes no se acordarán que fueron tantos años, pero estamos hablando, bueno, pues de toda una vida, toda una vida demostrando sus convicciones, demostrando su manera de pensar, su filosofía de la vida y sobre todo su religiosidad. Y bueno, y siguieron dándose cantidad de situaciones muy importantes a lo largo de su vida, de su carrera, requerida, por ejemplo, en todas las giras presidenciales, desde el presidente Ruiz Cortines hasta el presidente Carlos Salinas de Gortari. Siempre fue considerada Lola Beltrán en todos los viajes al exterior. Y ahora quiero que escuchen un tema que también para ella y para mí tiene un gran significado, Guapango Torero, también de Tomás Méndez. Pues aquí de nuevo con ustedes, queridísimos amigos de Estados Unidos, un fuerte abrazo para todos ustedes y bueno, feliz de poderles transmitir tantas cosas bellas en torno a Lola Beltrán. Hay algo muy importante, yo quisiera, como les dije, estar con ustedes más bloques todavía, pero bueno, pues hay un tiempo y en ese tiempo hay que tratar de decir lo más posible. Quiero decir que fue la primera mujer en cantar en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México en el año de 1976. Era en aquel entonces un lugar exclusivamente dedicado a la música culta, la música tanto óperas como, bueno, sobre todo pues clásica, por así decirlo, ¿no? Después de eso, bueno, pues vinieron conciertos también muy importantes, 2 conciertos en el Olympia de París, en Francia. Fue algo maravilloso, fue un éxito impresionante. Yo estuve presente en el segundo concierto, en el primero no, pero sí en el segundo. Le cantó a muchos estadistas importantísimos, le cantó a Leonidas Brezhnev, a Charles de Gaulle, presidente de Francia, le cantó a Josip Broz Tito, a los reyes de España. Por cierto, el rey de España también admiraba muchísimo a mi mamá y a Cuco Sánchez, porque lo supe. Y bueno, pues fue una mujer que realmente logró todo lo que quiso, bueno, y se convirtió pues en la gran figura, en la gran artista, en el ídolo que sigue siendo hasta nuestros días y que yo creo que lo seguirá siendo por siempre. Yo creo que hay artistas que se convierten en ídolos. No les podría decir por qué unos sí y otros no, por qué unos sí lo logran y por qué otros no, pero en el caso de mi madre, pues yo creo que ella quizás jamás pensó en convertirse en un ídolo, pero así es. Lola Beltrán es un ídolo y siempre estará en el recuerdo de todos los mexicanos
y no solamente de los mexicanos, sino de todos aquellos que admiraron su arte. Tenía un gran sentido de servicio, de espíritu de servicio, ayudó a mucha gente, hizo todo lo posible para que los enfermos pues recobraran su salud, ayudó a mucha gente humilde, o sea, hizo mucho por todo mundo, por sus amigos, por su familia, por toda la gente que la rodeó. Fue una mujer, realmente una mujer con una gran nobleza, una mujer que se quitaba el bocado de la boca para dárselos a los demás. Y bueno, pues eso habla también mucho, no solamente del artista, sino de la gran calidad humana que caracterizó a Lola Beltrán. Una mujer enamorada, una mujer profundamente enamorada de mi padre, creo que hasta su muerte. Se conocieron en el 55. Ella evidentemente hubiera querido tener más hijos, solamente me pudo tener a mí. Yo nací también en una situación muy, muy, muy difícil, porque yo nací cuando mi mami tenía 6 meses, 15 días de gestación. Imagínense ustedes lo que es nacer con 6 meses, 15 días. Pesé 1 kilo 200 gramos, pude sobrevivir y afortunadamente, pues bueno, aquí estoy, y qué bueno, ¿verdad?, que estoy aquí. Porque si no estuviera aquí, pues bueno, ustedes no estuvieran escuchando esto, no pudiera estar este libro terminado, un libro que ya lo va a editar el Instituto Sinaloense de Cultura, que se va a presentar en el Festival Cervantino. El gobernador de Sinaloa, el licenciado Mario López Valdés, lo va a presentar. Es un libro que no se va a poder vender. Eso sí me da muchísima pena, que no va a poder estar al alcance de todo el público, pero yo me comprometo con todos ustedes para sacar una segunda edición, para sacar un libro que pueda estar al alcance de todos aquellos que quieren saber más de la vida de Lola Beltrán. Un libro hecho con amor, lo pude hacer solamente en 3 meses, pero bueno, ya venía yo realizando entrevistas desde 1998, hice aproximadamente 75 entrevistas, imagínense lo que es para mí haber transcrito 75 entrevistas. Fue un trabajo muy, muy intenso, no lo pude hacer sola, por la premura, así es que bueno, tuve el apoyo de 2 chicas periodistas, Isabel Olaya, Laura Sánchez, 2 queridísimas amigas que también me ayudaron, Gaudencia Rosas y Honorina Rosas, y bueno, el apoyo de otras muchas gentes. El prólogo lo va a escribir, ya lo está escribiendo porque es algo que ya tenemos que entregar al gobierno, Pavel Granados, que es bueno, un chico muy, muy talentoso, un joven muy, muy preparado, muy culto, y bueno, van a venir muchísimas fotografías preciosísimas, fotos con mi papá, fotos cuando ella era niña, con mi abuela, fotos de sus actuaciones. Pues yo encantada de la vida de haber estado con ustedes, de llevarles un poquito para que sepan un poco más de esa gran figura, Lola la Grande, la reina de la canción ranchera. Quien le pone el título de Lola la Grande precisamente es Raúl Velasco en un programa de Siempre en Domingo. También en este libro hay una entrevista con Jacobo Zabludovsky, gran amigo de mi madre y alguien a quien yo también quiero muchísimo. Así es que un fuerte abrazo para todos ustedes y pronto les haré saber de esa segunda edición. Y bueno, para todos aquellos que quieran ponerse en contacto conmigo, les voy a dar mi correo electrónico, que es meleve@hotmail.com, o sea, meleve con B de bueno, o sea, B de Beltrán. Y también en el Face es María Elena Leal Beltrán. Así es que bueno, si incluso tienen anécdotas de mi mami o si tuvieron trato con ella, si hay gente mayor que quiera aportar información para este segundo libro de Lola Beltrán, pues bienvenidos todos ustedes. Y bueno, yo quiero ya concluir esta intervención con ustedes, deseándoles sobre todo lo mejor, mucho cariño y mucha salud, sobre todas las cosas. Un beso cariñosísimo. Hasta pronto.